que vamos a tratar hoy es el uso de mallas retromusculares. El asesor para esta charla fue el doctor Juan David Martínez, quien se encuentra en el auditorio virtual y a quien agradezco toda su asesoría. El contenido de la charla es el siguiente. Primero vamos a dar algunos temas básicos de anatomía de la pared abdominal para entender posteriormente por qué las disecciones se hacen a través de unos planos y no de otros. Hablarán de unas generalidades sobre las hernias y las mallas, cómo ha sido el cambio en la ubicación de las mallas a través del tiempo, cuándo debemos usar mallas retromusculares y en este punto conocer ambas técnicas, tanto la técnica de Rick-Stoppa como la técnica de separación de componentes, y cuando tratemos el tema de separación de componentes, entonces saber si es mejor hacer una separación de componentes anterior, hacer una separación de componentes posterior, y si actualmente, dado que es un método que ha mostrado grandes desenlaces, saber si estamos haciendo un sobreuso de este método. Inicialmente hay que recordar entonces que la pared abdominal de alguna manera tiene una forma hexagonal, que en la parte superior entonces va a estar dividida pues o limitada por el reborde costal de la apófisis xicoides, en la parte lateral por la línea medio axilar y en la parte inferior por la sínfisis del pubis, el ligamento inguinal, las espinas ilíacas anterosuperiores y la cresta ilíaca. Como sabemos entonces, la distribución de las fascias a lo largo de la pared abdominal no es igual, y es por eso que tenemos un límite como lo es la línea arqueada, donde va a cambiar la distribución de las fascias, específicamente en el recubrimiento de los rectos. Superior a la línea arqueada, los rectos van a tener una hoja anterior y una hoja posterior, pero por debajo de esta línea solamente van a estar recubiertos en la parte posterior por las fascias transversales. La pared abdominal recibe irrigación de diferentes ramas, y es por esto que en 1979 su distribución se dividió en zona 1, zona 2 y zona 3, siendo la zona 1 limitada por la apófisis xicoides y por la línea arqueada, la zona 2 toda la parte inferior y la zona 3 lo que se encuentra entre la zona 1 y la zona 3. La zona 1, como vemos acá, entonces va a estar irrigada por arcadas arteriales formadas por la epigástrica superior y por la epigástrica inferior, y estas ramas van a estar entonces distribuidas posterior a los rectos. La zona 2 entonces va a estar irrigada por ramas de la arteria pudenda externa, de la epigástrica inferior y de la circunfleja, y van a discurrir anterior al músculo oblicuo externo. Y la zona 3 va a estar irrigada entonces por ramas intercostales inferiores, por ramas musculofrénicas y por ramas de las arterias lumbares, y también van a discurrir anterior al músculo transverso. Respecto a las hernias, entonces hay que recordar que las podemos clasificar de diferentes maneras, digamos que en dos grandes grupos, según su ubicación, bien sean hernias epigástricas, umbilicales, lumbares, ventrales, y según su complejidad, si tienen asociado alguna fístula enterocutánea, si no se ubican en la línea media, sino laterales a la línea media, si tienen una pérdida de domicilio, etc. Cerca de 400.000 reparaciones de hernias ventrales se realizan al año en Estados Unidos, y aproximadamente entre el 11 al 50% de las laparotomías van a tener una hernia. Es por esto que las principales complicaciones de las correcciones de los defectos herniarios van a tener entonces recidivas e infecciones como sus principales complicaciones. Respecto a las mallas, entonces también las podemos clasificar según diferentes categorías, según su naturaleza. Entonces vamos a tener mallas que pueden ser sintéticas o mallas que pueden ser biológicas. Las sintéticas que generalmente usamos son mallas de polipropileno, PTFE, PTF extendido, y las biológicas que pueden ser de origen humano o animal, según el tamaño de los poros macro o microporosa y según el peso, en alto, mediano, bajo o ultra bajo peso molecular. Y pues es importante recordar que aunque el avance en estas técnicas, pues si encontrar una malla ideal ha sido pues como bastante, todavía no tenemos un material que podamos definir como el ideal a la hora de hacer reparos en la pared abdominal. Con las mallas, entonces, una vez las ponemos, pueden ocurrir tres cosas. Lo primero es que haya una destrucción, un análisis de la malla, y pues no va a lograr el efecto que queremos lograr de como reforzar la pared abdominal. Puede ocurrir, en el mejor de los escenarios, entonces, que haya una incorporación o una tolerancia de la malla, en la que entonces van a migrar todos los macrófagos, las células inflamatorias, y se va a reforzar de manera adecuada mediante la reacción inflamatoria la pared abdominal. Y en el peor de los escenarios, donde vamos a tener que intervenir también, entonces va a haber un rechazo o una eliminación de la malla que nos va a llevar a complicaciones en nuestro paciente. Ubicaciones de las mallas realmente hay muchas, sin embargo, digamos que las ubicaciones más comúnmente usadas
son la ubicación on-lay, que significa que está por encima de la fascia, pues, o de la capa anterior de los rectos, inlay, que es la que está en la mitad del defecto, que lo que busca es afrontar ambos bordes de la fascia cuando no se puede hacer un avance de los colgados, sublay, que es la malla que está por debajo de la hoja posterior de los rectos, y la underlay, que son las mallas que están intraperitoneales. Respecto a la ubicación de las mallas, realmente hace mucho estamos hablando de dónde es el lugar ideal para ubicarlas, y es por eso que más o menos en 1900 se creó realmente pues como la primera malla que tenemos, pues de la que tenemos como historia, y pues inicialmente es una malla con hilos de plata. Posteriormente, en 1948, se empezaron a dar cuenta que quizás el espacio ideal para ubicar las mallas era entre el peritoneo y las mallas musculares, y posteriormente, en 1954, se descubre, pues, o nos damos cuenta de algo muy importante, y es que mientras una herida quirúrgica esté infectada y tenga un material protésico asociado a esa infección, pues no la vamos a poder curar hasta que no quitemos ese material que ya se encuentra infectado. En 1959, entonces, aparece un nuevo concepto, y es que se deberían usar dos mallas, es decir, una malla intraperitoneal y una malla facial. Y en 1963, un cirujano americano dice que para él la parte de la pared abdominal que tiene mayor fuerza, que le da mayor fortaleza a la pared abdominal, es la hoja anterior de los rectos, y es por esto que se debería buscar algún método que lo reforzara. Entonces, lo que hacía era separar la hoja posterior de los rectos interponerla una sobre otra en la parte interior para corregir los defectos hernianos. En 1973, René Stoppa y Jean Rix, los cirujanos franceses, más o menos en el mismo tiempo, pues como de manera simultánea, comienzan a hacer pues como una separación de la hoja, de la hoja posterior de los rectos para pues posteriormente describir su técnica. Ellos, además de describir la técnica, lo que dicen es que hay hernias que son tan grandes que se pueden considerar como que tienen pérdida de domicilio, y que la corrección de las hernias no solamente va a generar pues como problemas mecánicos, sino también todas las repercusiones fisiológicas que tienen en temas respiratorios. En el 2006, Yuri Novitsky, que como vamos a ver más adelante es un autor que ha hecho bastantes avances pues como en todas las técnicas de pared abdominal, especialmente en la técnica de separación de componentes, comienza a hablar de pues que quizás la mejor manera de realizar una corrección de hernias ventrales es realizando una separación de componentes posterior y ubicando la malla en este espacio. Entonces, viendo ya que hace mucho tiempo estamos hablando de cuál es la mejor ubicación para poner una malla, esta es la primera revisión sistemática que les traigo, y es una revisión publicada en 2013 en la que se incluyeron 62 artículos para un total de aproximadamente 5.800 pacientes entre 1996 y 2012. Ellos lo que pretendían entonces era simplemente comparar las complicaciones según la ubicación y el tipo de malla usada. Las ubicaciones a comparar fueron onlay, inlay, sublay y underlay. Los tipos de malla fueron la sintética y la biológica, y las complicaciones a evaluar fueron la recurrencia, los seromas, los hematomas, las infecciones y la tasa pues, de pacientes que necesitaban retiro de malla. Entonces, como vemos acá, solamente en las complicaciones, vemos que la que principalmente presentó infecciones fue la inlay, la que más presentó tasas de seroma fueron la inlay y la onlay, la que más presentó tasas como de necesidad de retiro de la malla fue la onlay, y la recurrencia fue casi igual, pues o igual, en, tanto en la ubicación onlay como inlay. Vemos entonces que respecto a las complicaciones, la malla sublay pues o retrorectal y la malla underlay no tenían ningún tipo de complicaciones, y los valores de P realmente fueron estadísticamente significativos, casi que en todos los desenlaces. Y cuando miramos las complicaciones específicamente para cada tipo de ubicación y según el tipo de malla, entonces vemos que la malla inlay es la que más complicaciones tenía en términos generales, y si nos vamos a cada una de las complicaciones, entonces vemos que la onlay presentó más infecciones, la inlay más seromas, y la recurrencia también se vio en este mismo tipo de mallas. Adicionalmente, la ubicación sublay, entonces en términos generales y cuando mirábamos solamente el uso de mallas biológicas, veíamos que era la que más complicaciones presentaba, la inlay solamente en infecciones, en los seromas eran más comunes en underlay, y la recurrencia fue más en las mallas inlay, y pues vemos que al igual que en la parte anterior, había muchas menos complicaciones cuando la ubicación era sublay o underlay. Y los valores de P, pues aunque fueron menos estadísticamente significativos que los previos, pues sí habían algunos de ellos que lo fueron.
Entonces ellos lo que concluyen es que la ubicación subley y underlay tiene menores tasas de complicaciones y recurrencias, tanto en el uso de mallas biológicas como en el uso de mallas sintéticas. Y hablando entonces, pues porque ya veíamos en la previa que aparentemente las que menos complicaciones tenían eran la sublay y la underlay. En este estudio, entonces, lo que ellos pretendían era evaluar ya específicamente esas dos ubicaciones y pues se trató entonces de un estudio retrospectivo multicéntrico que incluyó 4.200 pacientes y que pretendía evaluar las complicaciones, la tasa de recurrencia y la calidad de vida en pacientes llevados a reparos intraperitoneales o retromusculares. Las complicaciones evaluadas fueron las infecciones del sitio operatorio y todo aquella hizo que requiriera alguna intervención adicional en los primeros 30 días del procedimiento quirúrgico, evaluar la calidad de vida y la recurrencia a largo plazo. Como vemos acá entonces, los valores, pues los porcentajes realmente son muy similares entre ambos grupos, tanto en la malla intraperitoneal como en la retromuscular, y pues el valor de P realmente no fue estadísticamente significativo. Lo mismo ocurre con las ISO que requirieron tratamiento o que requirieron algún tipo de intervención quirúrgica con P, que sigue siendo no estadísticamente significativa, y las recurrencias realmente fueron un poco mayores en el grupo de los pacientes que se les hizo la ubicación de la malla intraperitoneal con valores de P nuevamente no estadísticamente significativos. Cuando hacen aquí el ajuste, pues para tener en cuenta como las variables, pues las covariables que ellos tuvieron en cuenta, porque las variables realmente eran como los datos demográficos de los pacientes, el tiempo quirúrgico, etcétera, pero las covariables que tuvieron en cuenta era la clasificación de ASA, pacientes que habían tenido previamente abdomen abierto o pacientes que habían tenido previamente algún otro tipo de reparo en la pared abdominal. Se dieron cuenta entonces que tanto para las ISO que requerían algún tipo de intervención y para las recurrencias, pues todas las mediciones pasaban la unidad y ninguna era entonces estadísticamente significativa, por lo que no se podía dar una conclusión prefiriendo una sobre la otra. Y lo mismo ocurrió cuando evaluaron la calidad de vida tanto a 30 días como a un año. Ambas mediciones cruzaban la unidad y pues no estaban a favor de ninguna, de una o de la otra. Entonces, por lo tanto, pues ellos concluyen que la ubicación de la malla, realmente cuando hablamos solamente de malla underlay o sublay, pues no afectaba a los desenlaces ni a corto ni a largo plazo. Respecto a la ubicación de las mallas, pues hay muchos estudios y la mayoría de ellos concluyen lo que concluyó el primero, es decir, es mucho mejor ubicar una malla en el espacio sublay y underlay que una malla que una o que esté uniendo ambos extremos de la fascia o que se ubique por encima de esta. Entonces, ¿cuándo hay que usar mallas retromusculares? Realmente un consenso, pues que una como toda la opinión de los diferentes grupos en el mundo no lo hay. Sin embargo, la revista Hernia, pues en el 2014 sí hace como una determinación de quizá cuáles son los pacientes que más se benefician de estas diferentes técnicas. Entonces, pacientes que tengan defectos de 10 centímetros de ancho o más, pacientes que tengan hernias parastomales, hernias lumbares, laterales o subcostales, aquellas hernias que tengan pérdida de domicilio, una hernia que sea recurrente y que en el primer reparo se haya hecho también un reparo pues como con una malla, pacientes que tengan comorbilidades que aumenten la presión intraabdominal, como lo son pacientes con ascitis recurrentes o pacientes con EPOC, y hernias pues que no sea posible cerrar por algún otro medio. Entonces, en ese sentido, pues para términos prácticos de la charla, nos vamos a centrar solamente en estas dos técnicas, la técnica de Rix-Topa y la técnica de separación de componentes. Entonces, pues no es una charla de técnica quirúrgica como tal, pero para recordar que la técnica de Rix-Topa consiste entonces en hacer una incisión en la hoja posterior del recto y a través de esta seguir disecando hasta encontrar la línea semilunar donde acaba la disección y esto pues hacerlo bilateral para acercar ambos flaps. Respecto a la técnica de Rix-Topa, este es un estudio publicado en el 2010 que incluyó 176 pacientes que fueron llevados a reconstrucción de pared abdominal mediante técnica de Rix-Topa. Lo que intentaban pues como evaluar eran los resultados a corto y a largo plazo, siendo la morbilidad y la mortalidad 30 días y la recurrencia los principales pues resultados a evaluar. Ellos lo que encuentran entonces es que pues ningún paciente se murió durante el tiempo que ellos pretendían evaluarlos. Las complicaciones en su mayoría pues fueron 18 pacientes que correspondían al 10.2% de los pacientes, pero la mayoría de las complicaciones fueron respiratorias, porque como veíamos antes y como se sabía desde que se empezaron a describir estas técnicas, no solamente eran las complicaciones propias que presentaban a nivel local los pacientes, sino las diferentes complicaciones por el cambio de las presiones intraabdominales. Para un total entonces de 18 pacientes con complicaciones. Respecto a los desenlaces a largo plazo,
Entonces vemos que en total, solamente, pues si hablamos solamente de las recurrencias, solamente 1.1% de los pacientes presentó recurrencias. Ellos lo que concluyen entonces es que la reparación de las hernias mediante la técnica de Rixtopa es segura y ofrece resultados buenos a corto y largo plazo con tasas de recurrencia realmente muy bajas. Para la técnica de separación de componentes, entonces, como sabemos, hay una técnica de separación de componentes anterior y una técnica de separación de componentes posterior. Respecto a la técnica de separación anterior de componentes, tenemos que lo que se debe hacer es una liberación, como lo vemos acá, del oblicuo externo, liberar la fascia posterior del recto y afrontarla en la línea media para poder cubrir el defecto. Y respecto a la separación posterior de componentes, entonces, incidimos también en la hoja posterior del recto, nos vamos a través de ella llegando a la fascia transversalis y cuando llegamos acá a la fascia transversalis liberamos el transverso del abdomen y seguimos la disección a través de este plano. Entonces, respecto a la técnica de separación de componentes, como les mencionaba en uno de los artículos previos, quizá este autor, Yuri Novitsky, es la persona que más, pues, como que ha ahondado en este tema y en 2012 hace la primera descripción de su grupo de pacientes, que se trató pues de un estudio retrospectivo que incluyó solamente 42 pacientes a los que les realizó liberación de del transverso del abdomen y a los que les puso una malla. Él lo que buscaba, pues, o lo que hizo para ese grupo de pacientes fue que les hizo un seguimiento de 3 a 4 semanas, a 3 meses, a 6 meses, al año y a partir del año de manera anual. Y les realizaba TAC de abdomen solamente si los pacientes entonces tenían algún tipo de disconfort o a todos los pacientes luego de un año. Las variables entonces, porque pues el estudio fue netamente descriptivo, entonces solamente puse aquí algunas, la mayoría de los pacientes fueron mujeres, el índice de masa corporal realmente era bastante alto, el tamaño del defecto en centímetros cúbicos, en centímetros cuadrados, perdón, también era bastante alto, la recurrencia de las hernias, pues, o no la recurrencia de las hernias, perdón, la hernia que para el momento en la que lo intervino era una hernia recurrente fue el 76%, el seguimiento promedio fue de 26 meses, y en los pacientes que él intervino, solamente 2 presentaron una nueva recurrencia. Entonces, él, pues realmente para ese momento y para un estudio que era netamente descriptivo, pues es enfático en que, aunque no se ha definido una técnica específica, pues como la ideal para el manejo de las hernias complejas, la separación de componentes era pues una alternativa como para todo cirujano que realizara defectos, pues correcciones de defectos complejos de la pared abdominal. Nuevamente, entonces, en 2016, el mismo autor como que renueva su grupo de pacientes, ahora incluye más, y pues lo que hace es caracterizar esta nueva cohorte de los pacientes y describir las complicaciones que presentaron luego de la corrección. Entonces, era lo mismo, el seguimiento era igual, las indicaciones de tomografía eran las mismas, y lo que evaluó diferente al estudio de 2012 eran las complicaciones, el tiempo de estancia hospitalaria y la tasa de recurrencia de la hernia. Como vemos acá, entonces la mayoría fueron mujeres, también eran pues bastante obesos los pacientes, 60% de los pacientes que fueron llevados a un abordaje TAR tenían hernias encarceradas y la mayoría de los pacientes tenían heridas limpias, lo que uno podría pues como asumir que la mayoría de los pacientes pues eran llevados como a este tipo de reparos de manera ambulatoria. Cuando mirábamos entonces las complicaciones, entonces vimos que cerca del 72% de los pacientes presentaban infecciones superficiales, pues o isosuperficiales, y cuando se evaluaban otro tipo de complicaciones presentadas durante la estancia hospitalaria, la más frecuente fue la infección urinaria. Los defectos, como vemos, eran defectos en promedio bastante grandes, de 15 centímetros de diámetro, y la malla más usada fue la malla de polipropileno, que es lo que realmente se sigue viendo en la actualidad. Para el manejo de las complicaciones que mencionábamos anteriormente, que fueron más comunes, las infecciones del sitio operatorio, pues solamente se necesitaron, pues o lo que más se necesitó simplemente fue el tratamiento con antibióticos. Y respecto a la recurrencia, entonces, aproximadamente de los 428 pacientes que tuvieron, pues que fueron incluidos en el estudio, 347 a 347 les pudo hacer un seguimiento por lo menos a un año, y en estos pacientes que se pudieron seguir se encontró una recurrencia de 3.7% que correspondía al 13 de los pacientes incluidos. Esta pues, gráfica de Kaplan-Meier es pues, como concordante con la recurrencia que vemos acá, y lo que concluyen entonces es que el abordaje TAR, pues sumado al uso de una malla sintética y una malla subley, tenía bajas tasas de recurrencia y que es una técnica que es apropiada para la reconstrucción de pared abdominal en pacientes con defectos de gran tamaño. Finalmente, entonces,
Como sabemos que existe una separación de componentes anterior y posterior, pues también es importante conocer si es mejor hacer la separación anterior o posterior de componentes. Entonces, ahora pues el autor sigue siendo el mismo y incluyó 163 pacientes llevados a diferentes técnicas de separación de componentes entre 2006 y 2011. Lo que pretendía entonces era comparar la separación anterior y posterior de componentes, principalmente el desenlace inicial, pues el desenlace primario era la tasa de aproximación de la fase en la línea media, pues lograr un cierre completo de la pared abdominal. Se excluyeron pacientes que eran llevados a abordaje laparoscópico y las otras cosas que querían evaluar eran las complicaciones mayores y menores del área quirúrgica y la recurrencia de la hernia. Entonces, en el grupo de pacientes de separación anterior de componentes, vemos que si lo comparamos con el grupo de separación posterior, pues realmente se logró un cierre de la fascia casi que igual en ambos grupos, y valor de pues no fue estadísticamente significativo, pero la recurrencia y las complicaciones sí fueron mucho mayores en el grupo de los pacientes que eran llevados a una separación anterior de componentes, quizá por lo que decíamos al principio de la charla, por la distribución de la vasculatura de la pared abdominal. Entonces, ellos lo que concluyen es que la separación posterior de componentes se asocia a menores tasas de complicaciones del área quirúrgica y menor tasa de recurrencia. Y por último, entonces, como les decía inicialmente, con el boom que han tenido, pues, como estas técnicas de reparación de la pared abdominal, hay estudios, pues encontramos estudios que han evaluado si estamos haciendo un sobreuso de estas técnicas. Entonces, este estudio es un estudio publicado en enero de este año, de características pues, retrospectivas y multicéntricas, en el que se incluyeron 1.319 pacientes que fueron llevados a reparos de hernias ventrales y dentro de esos, pues, incluyeron pacientes llevados a separación de componentes entre 2020 y 2021. Lo que querían evaluar era entonces de las complicaciones en los primeros 30 días postquirúrgicos, cualquier complicación, reingresos, reintervenciones e infecciones del sitio operatorio. Entonces ellos lo que encuentran es que del total de pacientes que fueron 1.319, solamente 138 fueron llevados a separación de componentes y 1.181 fueron llevados a algún otro tipo de reparo de la pared abdominal. Cuando ellos evalúan entonces el tamaño de los defectos corregidos, ven que entre más grande sea el defecto, pues más había uso de la técnica de separación de componentes y lo mismo pues como para la localización de los defectos, siendo las hernias epigástricas las más comúnmente reparadas por medio de las técnicas de separación de componentes. Cuando vemos los reparos de hernias previas, entonces aparentemente todo paciente que tuviera un reparo de una hernia previa, definitivamente desde el primer momento los llevaban a una técnica de separación de componentes y pues para ellos las P fueron estadísticamente significativas en todos los casos. Ellos lo que concluyen, y este es el desenlace pues, de las complicaciones. A 30 días, los pacientes que fueron llevados a técnica de separación de componentes tuvieron mayor probabilidad pues como de complicaciones y a lo mismo cuando se evaluaban las tasas pues o la probabilidad de ISO. Entonces ellos lo que concluyen es que existe una gran variedad, o por lo menos para este estudio pues se dieron cuenta que existía una gran variedad de indicaciones para realizar una técnica de separación de componentes como un método pues como de reparo de la pared abdominal, lo cual podría sugerir pues como un sobreuso de la técnica en el reparo de hernias pequeñas. Finalmente, entonces, la primera conclusión es que desde el momento en el que hacemos una incisión en un abdomen que es virgen, debemos tratar de reducir pues, en lo que más podamos, pues, o hacer un reparo, pues un cierre de la pared abdominal adecuado para evitar pues, como la aparición de hernias posteriormente. Se debe conocer realmente las condiciones que definen una hernia compleja para saber a qué tipo de pacientes vamos a llevar este tipo de procedimientos, porque como hemos visto, pues no son procedimientos que sean inocuos. El cirujano general debe estar familiarizado con ambas técnicas, tanto con la técnica de Ristopa como con la técnica de separación de componentes, por lo menos el abordaje abierto de estas técnicas, pues porque los abordajes endoscópicos, que aunque han mostrado también muy buenos desenlaces, digamos que entran ya en el arsenal pues como de opciones de los cirujanos laparoscopistas y pues se prefiere la separación posterior de componentes frente a la anterior, dado que existe una mayor preservación de las estructuras de la pared abdominal y menores complicaciones. Muchas gracias.